«Eres un fracasado, papá». Esa frase no fue una puñalada. Un cuchillo clavado en la carne se puede coser, pero esa frase fue como un balde de agua hirviendo arrojado directamente a mi cara, cocinando tanto mi piel como mi dignidad. Levanté la cabeza. Ante mis ojos estaba Carlos, mi único hijo, al que había criado con cada cucharada de atole aguado, con cada moneda suelta ganada vendiendo macetas de barro en el mercado. Estaba allí parado, con su espalda bloqueando la débil luz del atardecer que se filtraba por el marco de la puerta, su mano apretando con fuerza el asa de una maleta de plástico color rojo chillón. «¿Qué dijiste?». Mi voz sonaba ronca, mis manos aún amasando el bloque de arcilla húmeda. Carlos curvó los labios. Esa sonrisa de desprecio que había aprendido de los vagos de la esquina. Miró mis manos, unas manos ásperas, con las uñas negras de tierra, con callos gruesos apilados unos sobre otros como la corteza de un árbol viejo. «Dije que eres un fracasado», escupió cada palabra, clara y tajante. «Mira esta casa, mírate tú. 60 años y sigues metido en este taller de cerámica miserable, oliendo a lodo todo el tiempo. ¿Piensas vivir así hasta cuándo? ¿Hasta que te mueras?». Guardé silencio. Tenía un nudo amargo en la garganta. Quería gritarle, quería abofetearlo, pero mis extremidades estaban paralizadas. La verdad cruel a menudo deja a la gente muda en lugar de furiosa. «Me gano la vida honradamente, Carlos». Traté de mantener la calma, agachándome para seguir amasando la tierra. «Esta tierra te dio de comer y te vio crecer. ¿Honradamente?». Carlos soltó una carcajada, una risa que resonó en la casa vacía, lastimando los oídos. «Honrado pero pobre es lo mismo que ser basura, viejo. Estoy harto de comer frijoles de olla todos los días. Estoy harto de este olor a humedad. Me voy a Estados Unidos». «¿Estados Unidos?». Detuve mis manos. «No tienes papeles, no tienes oficio. ¿A qué vas a ir allá?». «A cambiar mi vida». Sus ojos brillaban con una ambición delirante. «En el norte pagan en dólares. 1 hora de trabajo allá vale por todo un mes tuyo rompiéndote la espalda aquí. Voy a ser rico, ¿me oyes? Nunca, nunca volveré a este agujero de mierda». Dicho esto, se dio la vuelta y arrastró la maleta. El sonido de las ruedas rechinando sobre el piso de cemento irregular sonaba como huesos rompiéndose. Al llegar a la puerta, se detuvo. Quizás sintió que no me había lastimado lo suficiente. Quizás quería dejar una última marca para asegurarse de que nunca olvidara su desprecio. Vio la cubeta con agua turbia para lavarse las manos junto a la entrada. Lanzó una patada. ¡Zas! La cubeta se volcó. El agua lodosa y negra salpicó por todas partes. Salpicó la pared con la pintura descascarada. Salpicó mis pantalones, y me salpicó directamente en la cara. El agua helada y apestosa corrió por mis mejillas, salada en la comisura de mis labios. Me quedé sentado, petrificado, el agua lodosa goteando desde mi barbilla sobre la arcilla a medio terminar. Carlos me miró con una mirada fría, sin rastro de amor filial. «Púdrete con tu lodo, viejo». La puerta de hierro se cerró de golpe. ¡Pum! Ese ruido puso fin a todo. Fin al amor de padre. Fin a la esperanza. No me limpié la cara. Me quedé sentado en la penumbra, saboreando el lodo en mis labios. Estaba salado. Salado como las lágrimas, pero también salado como el sudor. La vecina Rosa, al escuchar el estruendo, asomó la cabeza por la ventana. «¿Don Roberto? ¿Qué pasó? ¿Carlitos ya se fue?». No le respondí. Miré mis propias manos, las manos que mi hijo llamó fracasadas. Apreté el puño de arcilla en mi mano, apretando tan fuerte que las pequeñas piedras cortaron mi carne hasta sangrar. «¿Fracasado?», susurré a la oscuridad. «¿Te da asco el lodo apestoso, hijo? Está bien, deja que te enseñe. De este montón de lodo construiré cosas que tú ni en sueños podrás tocar en toda tu vida. ¿Quieres dinero? Te voy a enseñar cuánto pesa el dinero hecho de tierra». Esa noche no dormí. La ira se convirtió en una llama fría, quemándome las entrañas pero aclarando mi mente más que nunca. Juré ante Dios, y juré ante el mismo demonio que despertaba en mi interior. El día que Carlos regrese, no verá a un viejo padre haciendo macetas. Verá un imperio. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo. 10 años pasaron rápido como un parpadeo, pero también lentos como el proceso de cocción de una cerámica de primera clase.
¿Me preguntas cómo un viejo abandonado por su hijo se convirtió en un patrón? La respuesta es muy simple. El hambre. No hambre de comida, sino hambre de venganza. Después de que Carlos se fue, me volví como una bestia loca. Trabajaba 20 horas al día. Vendí todos los muebles de la casa. Solo me quedé con un colchón roto para dormir junto al horno. Dejé de hacer esas macetas baratas de 50 pesos. Empecé a investigar de nuevo la fórmula del esmalte de Talavera tradicional de mi familia, algo que mi padre me había enseñado pero que yo había ignorado por pereza, porque era muy difícil. La Talavera no es para perezosos. Exige una temperatura exacta, una mezcla meticulosa de arcilla y, lo más importante, el color azul cobalto debe ser profundo como el fondo del océano. La primera hornada se agrietó. La rompí. La 10ª hornada. El esmalte quedó opaco. La hice pedazos con un martillo. La hornada 50. Aún no era perfecta. Los vecinos decían que estaba loco. El viejo Roberto perdió la cabeza. Todo el día se oye cómo rompe platos en su casa. No entendían. No estaba rompiendo platos. Estaba rompiendo la mediocridad. Cada pieza de cerámica rota era una vez que mataba al viejo fracasado dentro de mí. Al segundo año llegó la oportunidad. Llevé un único jarrón al mercado de Puebla. No lo puse en el suelo como si fueran verduras. Lo coloqué sobre un pequeño pedestal de madera, cubierto con una tela de terciopelo rojo. El jarrón medía medio metro de alto, esmalte blanco lechoso, con dragones azules serpenteando. Un rico francés pasó por ahí. Llevaba gafas de sol, traje de lino blanco y zapatos de cuero brillante. Se detuvo. Se quitó las gafas. Tocó la superficie fría del esmalte. Dio un golpecito en la boca del jarrón. Ting. Un sonido cristalino, resonando como la campana de un templo. «Magnifique», exclamó. «¿Cuánto?» Lo miré. Me acordé de Carlos. Me acordé de la frase «Eres un fracasado». $5.000. Grité un precio de locura. Un precio con el que en este mercado se podía comprar todo un puesto. Las vendedoras ambulantes se rieron. «Viejo loco, nadie te va a dar ni 5.000 pesos». Pero el francés no se rió. Me miró profundamente a los ojos. Vio el orgullo y la locura en ellos. Sacó su cartera. Contó exactamente 50 billetes verdes. En el momento en que tuve ese fajo de dinero en la mano, no sentí alegría. Solo sentí satisfacción vengativa. «El dinero no se encuentra en la calle, hijo», murmuré en mi mente, enviando un mensaje a mi hijo invisible. «El dinero tiene que ser cocido en el fuego». Con esos $5.000 compré un horno industrial. Contraté artesanos. Amplié el taller. Al 5.º año el taller de cerámica Roberto se convirtió en la marca Talavera Imperial. Al 8.º año exporté mi primer contenedor a Dubái. Al 10.º año me convertí en Don Roberto. ¿Ahora ya no estoy manchado de lodo? Falso. Sigo manchado. Pero el lodo en mis manos ahora es oro. Me paré frente al espejo en la oficina del director. Un viejo de 70 años, cabello blanco, piel arrugada como una pasa seca, pero con ojos afilados como navajas. Vestía una camisa de tela rústica y mis zapatos viejos. No me gusta usar traje. El traje me hace olvidar quién soy. Miré por la ventana de cristal templado. Abajo, el complejo de 2 hectáreas trabajaba a toda máquina. Más de 300 trabajadores. El ruido de las máquinas rugiendo, los montacargas yendo y viniendo. Todo eso es mío, de este fracasado. Pero hay una cosa que nunca he cambiado. Justo en la esquina de esta lujosa oficina, puse una cubeta vieja y abollada y un puñado de tierra seca, para que cada día al mirarla recuerde el sabor salado del lodo que me salpicó la cara aquel día. «Patrón», sonó la voz de la secretaria por el intercomunicador. «El detective Ramírez lo está esperando». Mi corazón dio un vuelco. Ramírez. Él era el único a quien contraté para seguir las noticias sobre el sueño americano de mi hijo. «Que pase», dije con voz fría, pero mi mano apretaba inconscientemente el borde del escritorio. Ramírez entró. Era un gordo. Apestaba a tabaco barato y a sudor agrio. Todo un detective de pacotilla, pero eficiente. Llevaba un sombrero de fieltro bajo el brazo y en la otra mano sostenía un sobre amarillo grueso. «Buenas tardes, don Roberto». Hizo una reverencia. Sus ojos se desviaron rápidamente hacia la caja de puros Cohiba en mi mesa. «Siéntese». Hice un gesto con la barbilla. «Y hable rápido». «¿Qué está haciendo?»
¿Es gerente de banco? ¿O dueño de una cadena de restaurantes de 5 estrellas? Pregunté con sarcasmo, pero en el fondo, una pequeña y estúpida parte del padre aún tenía esperanza. ¿Y si de verdad tuvo éxito? ¿Y si él tenía razón y yo estaba equivocado? Ramírez titubeó. Se secó el sudor de la frente con un pañuelo arrugado. Eh, este... No exactamente, señor. Lo mejor es que vea las fotos usted mismo. Empujó el sobre hacia mí. Saqué el fajo de fotos. La primera me dejó helado. No había ningún traje. No había ningún coche descapotable. En la foto había un hombre flaco, demacrado, mucho más viejo de sus 32 años. Cabello alborotado, barba descuidada. Estaba sentado en la acera en Tijuana, esa ciudad fronteriza llena de crimen y vicios. En su mano tenía un pedazo de pan a medio comer. La segunda foto. Estaba lavando platos en una taquería de mala muerte. Llevaba un delantal negro de grasa, la cara sucia, la mirada vacía. La tercera foto. Un tipo enorme lleno de tatuajes lo tenía agarrado del cuello de la camisa, acorralado contra la pared. Carlos estaba encogido, con una expresión de terror absoluto. El miedo de una rata de alcantarilla jugando con un gato. ¿Qué es esto?, pregunté, con la voz temblando por la contención. Fue deportado hace 3 meses, señor, informó Ramírez. Cruzó ilegalmente, lo atraparon, estuvo 6 meses en la cárcel y luego lo patearon de regreso a Tijuana. El sueño americano se hizo pedazos. ¿Y este tipo tatuado? Un prestamista. El joven Carlos le debe a los usureros locales y a los coyotes. En total unos 50.000 pesos. Amenazaron con cortarle los tendones de las manos si no paga esta semana. Me recosté en la silla y cerré los ojos. ¿50.000 pesos? Esa cantidad es lo que vale un jarrón mediano en mi almacén. Mi hijo, el que me despreció por ser pobre, ahora está a punto de perder las manos por esa cantidad miserable. Caray, suspiré. El dolor se coló en mi corazón, pero fue aplastado inmediatamente por la razón. Nada de lástima. Tener lástima ahora es matarlo. Necesita una lección que 10 años de vagancia en el extranjero no le enseñaron. Abrí los ojos y miré fijamente a Ramírez. Pague la deuda. Ramírez asintió rápidamente. Sí, enviaré el dinero de inmediato y le diré al joven que su padre lo envía. ¡No! Golpeé la mesa con la mano. ¿Estás loco? No digas que yo lo envié. No le digas que soy rico. Me levanté y caminé de un lado a otro de la habitación. Un plan cruel y loco comenzó a formarse en mi cabeza. Miré hacia el taller de cerámica abajo. Necesito un heredero, sí, pero no necesito a un cobarde. Necesito hornear de nuevo a este hijo, como se hornea un bloque de arcilla defectuoso. Escuche bien, Ramírez. Pague su deuda a nombre de una organización benéfica o lo que sea. Luego, dígale que conoce un lugar donde hay trabajo aquí, en este taller. ¿Quiere decir traer al joven patrón como gerente? Gerente mis polainas, gruñí. Tráigalo como cargador, como estibador, que entre por la puerta trasera. Y absolutamente nadie debe abrir la boca para decirle que soy el dueño de Talavera Imperial. Para él, sigo siendo solo Roberto, el viejo empleado pobre y miserable. ¿Entendido? Ramírez tragó saliva y asintió frenéticamente. Entendido, patrón. Volví a mirar la foto de mi hijo arruinado. Me despreciaste por fracasado, ¿verdad, Carlos? Me despreciaste por sucio. Está bien. Esta vez te voy a dar a probar el verdadero lodo. Vuelve a casa, hijo. 3 días después. Me quité mi ropa limpia y me puse un traje de trabajo viejo, manchado de pintura y arcilla. Me unté un poco de polvo de carbón en la cara y me despeiné el cabello blanco. Me miré en el espejo. Perfecto. Seguía siendo el viejo Roberto miserable de hace 10 años. Esperé en el área de descarga de materiales, el lugar más sucio del taller, ubicado al fondo, lejos de las oficinas lujosas. Un camión cargado de tierra se detuvo. Ramírez bajó e hizo una señal. De la caja del camión, una figura bajó tambaleándose. Era Carlos. Visto en persona era aún más patético que en las fotos. Flaco como un adicto, piel quemada por el sol de la frontera, vistiendo una camiseta holgada y unos jeans llenos de agujeros. Traía una bolsa de plástico negra, probablemente todo el patrimonio que le quedaba del sueño americano. Miró a su alrededor. Vio la montaña de arcilla apilada. Vio a los trabajadores paleando tierra en medio del polvo.
Arrugó la nariz. El asco se dibujaba claramente en su rostro. «Sigue este maldito olor», murmuró. Salí de detrás de los costales. Mi corazón latía con fuerza. Quería correr a abrazarlo, pero me contuve. Estaba interpretando mi papel. «¿Carlos?», llamé, fingiendo una voz temblorosa y débil. Se dio la vuelta. Su mirada se cruzó con la mía. No hubo lágrimas. No hubo arrepentimiento. Me miró de pies a cabeza, escudriñando mi ropa sucia, y luego sonrió con desdén. La sonrisa amarga de un fracasado encontrándose con otro fracasado. «Hola, papá», dijo secamente. «Te ves igual de jodido que antes». Esa frase confirmó todo. No había cambiado. Seguía siendo el mismo desgraciado de siempre. La compasión en mí se apagó. «La vida es dura, hijo». Bajé la cabeza, interpretando al padre impotente. Por suerte el patrón de aquí se apiadó y me dejó ser jefe de los cargadores. Al menos alcanza para comer al día. «¿Jefe de cargadores?». Carlos soltó una risita burlona, pateando una piedra en el suelo. «¿10 años y solo pudiste llegar a capataz de cargadores? De verdad que es genética». Hablaba como si su fracaso fuera culpa mía. «¿Y tú?», le pregunté. «¿Cómo te fue con el sueño americano?». Su cara se oscureció. Evitó mi mirada. «No hables de eso. Los gringos son unos estafadores. La sociedad es injusta. Solo me jugaron sucio. Si tuviera capital... Sí, si me hubieras dado capital hace 10 años, ahora sería millonario. Por tu culpa, porque no tienes dinero, es que estoy sufriendo así». Apreté el puño escondido tras mi espalda. Seguía culpando a otros. Seguía sin admitir su incompetencia. «Bueno, entra», señalé hacia el almacén. «El señor Ramírez dijo que necesitas trabajo. Aquí falta gente para cargar costales de tierra. El sueldo es bajo, pero hay donde dormir». Carlos miró los costales de 50 kilos, con la cara arrugada como si fuera a llorar. «¿Cargar costales? ¿Me estás bromeando? Vengo de Estados Unidos. Sé inglés. ¿Por qué tengo que hacer este trabajo manual? Porque tienes hambre, Carlos», dije sin rodeos. «Y porque no traes ni un centavo en el bolsillo. ¿Trabajas o ayunas?». Apretó los dientes, mirando su estómago vacío. «Está bien. Solo por unos días. Cuando me recupere, buscaré algo a mi nivel. No pienso pudrirme en este taller miserable como tú». «Como quieras». Me di la vuelta, ocultando una sonrisa fría. «Sígueme». Llevé a Carlos a los dormitorios colectivos para trabajadores temporales. Era una fila de cuartos de lámina hirviendo de calor. Le señalé una litera de metal oxidado. «Esa es tu cama». Carlos tiró la bolsa de plástico sobre la cama, levantando una nube de polvo. Tosió ruidosamente. «¡Qué asco! ¿Tú vives aquí?». «No, yo vivo en el almacén de atrás». Mentí. En realidad, esta noche conduciría mi Raptor a mi mansión con aire acondicionado. Comería un filete y bebería vino tinto. Pero él no necesitaba saberlo. A la mañana siguiente, Carlos empezó a trabajar. Yo estaba en la oficina de cristal, observando a través de las cámaras de seguridad. Trabajaba como un perezoso. Cargaba un costal y descansaba 10 minutos. Trabajaba y maldecía al mismo tiempo. Discutía con el capataz. «Oye, gringo». La voz del capataz resonó por el altavoz. «Mueve las manos. Si sigues así no vas a cenar hoy». Carlos tiró el costal al suelo, con la cara roja de ira. «No me des órdenes. Yo soy hijo de...». Iba a decir hijo de Roberto, pero recordó que su padre también era solo un viejo peón ahí. Se tragó las palabras. «Estoy cansado». Al mediodía, bajé al comedor de los obreros. A propósito, llevé una lonchera humilde, arroz blanco y frijoles negros. Me senté en un rincón apartado. Carlos entró, empapado en sudor, con la cara sucia. Tomó su ración, miró la bandeja de comida con asco y caminó hacia mi mesa. Se dejó caer frente a mí, sin siquiera saludar. Alrededor, los trabajadores empezaron a murmurar. La mayoría eran antiguos, sabían quién era yo. Les había ordenado no abrir la boca, pero sus miradas hacia Carlos eran una mezcla de curiosidad y diversión. «¿Qué miran?», Carlos le gritó a los obreros. «¿Nunca han visto a alguien que viene del norte?». Luego se volvió hacia mí, picando los frijoles con la cuchara. «¿Has comido esta porquería por 10 años? Con razón te estás consumiendo. Tener que comer ya es bueno, hijo». Me metí un bocado de arroz a la boca. «Entonces, ¿cuánto tiempo piensas trabajar aquí?».
Unas semanas, dijo con seguridad. Tengo un gran plan. Conozco a un amigo en Guadalajara. Me invitó a vender electrónicos. Solo necesito juntar para el pasaje y me largo. Este taller miró alrededor, haciendo una mueca. Es grande, pero está lleno de gente de rancho. Oye, papá, ¿quién es el dueño misterioso de este lugar? ¿Por qué nunca se le ve la cara? Mi corazón latió con fuerza. Está muy ocupado. Viaja al extranjero todo el tiempo. ¿Por qué? Seguro es otro gordo calvo, viviendo como rey a costa del sudor tuyo y mío. Carlos rió con desdén, con voz llena de rencor. Malditos capitalistas explotadores. Eres muy tonto por haber trabajado para él toda la vida. Si yo fuera tú, habría robado algunas fórmulas de esmalte y habría abierto mi propio taller hace mucho. Eres demasiado cobarde, demasiado honesto. Por eso eres pobre. Dejé de masticar. Sus palabras fueron como una navaja cortando mi corazón otra vez. No solo era flojo, también tenía mentalidad de ladrón y traidor. Robar es pecado, Carlos, dije en voz baja. ¿Pecado? Se rió a carcajadas, golpeando la mesa, haciendo que los obreros de al lado se sobresaltaran. ¡Ay, papá! Despierta. En estos tiempos, el que es rápido de manos gana. Los honestos como tú solo comen sobras. Eres un santo pendejo. Habló tan fuerte que todo el comedor se quedó en silencio. Todas las miradas se clavaron en nosotros. Un viejo obrero, don Miguel, se levantó de golpe, a punto de lanzarse. «Oye, mocoso, ¿así le hablas a tu padre? ¿Sabes que él es...» «¡Miguel!», grité, fulminándolo con la mirada. «Siéntese». Miguel se detuvo, mirándome con preocupación, y luego se sentó refunfuñando y maldiciendo por lo bajo. Carlos no notó nada extraño. Pensó que Miguel era solo un viejo metiche. Siguió riéndose y empujó su bandeja hacia mí. «Ten, no puedo tragar esto. Cómetelo tú para que no se desperdicie. Voy a salir a fumar un cigarro para olvidar este olor a pobreza». Se levantó, se sacudió el trasero y salió caminando con arrogancia, dejándome ahí sentado con las sobras y la humillación total frente a cientos de mis empleados. Miré su espalda mientras se alejaba. Mi paciencia se había agotado. «Te burlas de mi pobreza. Quieres hacerte rico rápido. Quieres ser el patrón», pensé, aplastando el vaso de plástico en mi mano. «Está bien, Carlos. Te voy a hacer patrón. Te voy a entregar todo este imperio, junto con todos los regalos que vienen con él. A ver si entonces todavía te puedes reír». Me levanté, saqué mi teléfono y marqué el número del abogado. «Aló, Gómez, prepara los papeles. Quiero nombrar un nuevo director general. Inmediatamente». Carlos llevaba una semana trabajando en el taller. Decir «trabajando» es exagerar. Más bien estaba soportando el taller. Llegaba tarde, se iba temprano, y pasaba la mayor parte del tiempo escondido en el baño mirando el celular, aunque la señal ahí era muy mala. Pero lo que más me dolía no era su pereza. La pereza se puede curar con látigo o con hambre. Lo peor era su ignorancia arrogante. El lunes por la mañana yo estaba barriendo en el área de artesanía manual, considerada el santuario de Talavera Imperial. Aquí es donde los maestros se sientan a pintar cada trazo sobre la cerámica cruda. El ambiente aquí siempre es silencioso y solemne como en una iglesia. Carlos entró caminando despreocupadamente, masticando chicle ruidosamente. Iba a entregar arcilla, pero en lugar de colocarla con cuidado, arrojó el paquete, ¡pum!, al suelo, justo al lado de la mesa del maestro Mateo. Mateo es un tesoro viviente de Puebla. Tiene 80 años. Sus manos tiemblan al sostener la cuchara para comer, pero cuando sostiene el pincel, su mano es tan quieta como un lago en otoño. Estaba pintando un diseño de plumaje extremadamente complejo en un jarrón gigante encargado para el Palacio Presidencial. «Oye, viejo», llamó Carlos, su voz retumbando y rompiendo el silencio. «¿Qué tanto pintas que tardas tanto? Desde la mañana solo llevas un pedacito». El maestro Mateo no levantó la cabeza. Estaba conteniendo la respiración para trazar una línea larga. Carlos, al ver que lo ignoraban, se acercó y se inclinó para ver el jarrón. «Qué aburrido», sentenció. «¿Pintar garabatos como gusanos se llama arte? En Estados Unidos usan impresoras 3D. En un instante sacan 10 jarrones, todos igualitos. Pero sentarse a colorear como niños de kinder así, ¿cuándo te vas a hacer rico?». Toda la sala de artesanía se quedó en silencio absoluto. Los aprendices jóvenes
Se detuvieron y lo miraron con furia. Insultar a un maestro aquí es como blasfemar contra un sacerdote en la iglesia. El maestro Mateo dejó el pincel lentamente, se quitó las gafas de lectura y levantó sus ojos nublados para mirar a Carlos. Joven, su voz era temblorosa pero majestuosa. Las máquinas pueden hacer la cáscara, pero no pueden hacer el alma. Tú ves gusanos, porque tu mente solo se arrastra por el suelo. Carlos rió con desdén y le dio una palmada en el hombro al viejo. Ya bájale al rollo, abuelo. Esta era es de velocidad. El tiempo es dinero. ¿Pintas este jarrón en un mes y en cuánto lo vendes? ¿500 pesos? Yo estaba en la esquina de la habitación, apretando el palo de la escoba, hasta que mis nudillos se pusieron blancos. La sangre me hervía en la cara. No solo insultaba a Mateo, estaba insultando el oficio que había alimentado a esta familia por generaciones. El maestro Mateo no dijo nada más, solo negó con la cabeza y suspiró. «Pobre diablo», y volvió a trabajar. Carlos resopló, se dio la vuelta para irse y pateó un terrón de arcilla bajo sus pies. Al pasar junto a mí, curvó los labios. «¿Ves, papá? Todo este taller está lleno de gente anticuada. Con razón sigues siendo pobre». Miré su espalda mientras se iba, con el corazón helado. «Tienes razón, Carlos. Soy pobre. Pero mi pobreza está en el bolsillo, mientras que tu pobreza está en la cabeza. Y esa pobreza, no hay medicina que la cure». En ese momento, el teléfono en mi bolsillo vibró. Un mensaje del abogado Gómez. «Todos los trámites están listos. Los papeles están preparados para la ceremonia». Guardé el teléfono y miré hacia el maestro Mateo. Tendría que disculparme con él más tarde. Por ahora, la obra de teatro debe continuar. Viernes por la tarde. Encontré a Carlos fumando a escondidas detrás de una pila de palets de madera. «Carlos», llamé. Se sobresaltó. Escondió rápidamente el cigarro detrás de su espalda, pero al ver que era yo, volvió a llevárselo a la boca y dio una larga calada con indiferencia. «¿Qué pasa, viejo? ¿Vienes a pedir dinero otra vez? Te aviso que todavía no me pagan». Saqué del bolsillo de mi pechera una tarjeta de invitación color dorado, impresa en papel rígido y lujoso. «No, me encontré esto». Carlos tomó la tarjeta y entrecerró los ojos para leer. «Gala de Cegibondo aniversario de Talavera Imperial. Cóctel y baile. Se requiere vestimenta formal». Leyó en voz alta y se rió burlonamente. «¿Este taller de mala muerte también hace galas? Seguro son tortas baratas y cerveza de barril, ¿no? Dicen que va a ser una fiesta grande», dije, fingiendo deseo. «El señor Ramírez dice que esta noche el patrón viene en persona. Todos los empleados están invitados. Habrá langosta, vino tinto francés, y dicen que van a rifar una motocicleta». Los ojos de Carlos brillaron cuando escuchó «vino tinto francés» y «motocicleta». «¿En serio?». Se lamió los labios. «Suena bien. Hace mucho que no bebo alcohol del bueno. En Estados Unidos solo tomaba cerveza de lata barata». Se levantó y se sacudió el polvo de los pantalones. «Pero, caray, no tengo traje. ¿A poco voy a ir con estos trapos a la fiesta?». Lo miré, burlándome en silencio. «Vi que en el mercado de segunda mano venden unos trajes baratos. Pide un adelanto de tu sueldo». Carlos chasqueó la lengua, pero la sed de alcohol y la vanidad de querer presumir ante los rancheros ganaron. Corrió a buscar al capataz para pedir dinero. Esa noche, me paré frente al espejo en el vestidor secreto de la oficina del director. Me quité la ropa de obrero apestosa y me bañé. El agua caliente lavó el polvo de carbón y también la paciencia que había tenido durante 10 años. Me puse una camisa de seda blanca, abotoné las mancuernillas de oro puro, me puse un traje color azul medianoche, hecho a medida en Italia. Peiné mi cabello blanco hacia atrás y me rocié un poco de perfume de sándalo cálido. En el espejo ya no estaba el Roberto Peón. En el espejo estaba el patrón. Miré el reloj. 7 de la noche. «Es hora del show, hijo», le dije a mi reflejo. Abajo en el patio del taller, que había sido limpiado y decorado espléndidamente con miles de luces, Carlos estaba entrando. Llevaba un traje color rojo ciruela brillante comprado en la ropa usada. Le quedaba enorme de los hombros, pero apretado de la panza. En el cuello traía una corbata amarillo chillón. Parecía un loro colorido en medio de una bandada de cuervos. Caminaba con arrogancia, con una copa de vino gratis en la mano, mirando a todos lados buscando una oportunidad para
apantallar a la gente. No sabía que estaba entrando al matadero. Antes de bajar al escenario, tuve una breve reunión con el abogado Gómez en la oficina. Gómez es un buen abogado, pero cobarde. Se secaba el sudor de la frente constantemente. Sus manos temblaban mientras organizaba la gruesa pila de documentos sobre la mesa. «Don Roberto, debo advertirle por última vez», dijo Gómez con voz preocupada. «Lo que vamos a hacer, técnicamente es legal, pero es muy cruel. Está a punto de transferir el poder de representante legal de la filial Barro y Deuda S.A. a su hijo». «Correcto», asentí, encendiendo un puro. «Pero usted sabe bien que esa filial carga con una deuda fiscal de 5 millones de pesos y está siendo investigada por el SAT, Hacienda». Gómez tragó saliva. «En cuanto el joven Carlos firme, asumirá total responsabilidad penal. Si no paga la deuda en 30 días, podría ser procesado por fraude y evasión de impuestos. La pena es de 5 a 15 años. ¿Usted realmente quiere meter a su hijo a la cárcel?». Di una calada al cigarro, soltando el humo lentamente hacia el techo. «No lo voy a meter a la cárcel, Gómez. Le estoy enseñando a ser responsable». Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando a Carlos que coqueteaba con una obrera abajo en la fiesta. Toda su vida, cada vez que tuvo problemas, huyó. Dejó la escuela. Se fue de casa. Se fue a Estados Unidos. Siempre piensa que el fracaso es culpa de otros, de las circunstancias, de este padre pobre. Me volví para mirar a Gómez, con la mirada fría. «Hoy le daré lo que quiere. Poder. Títulos. Ser el patrón. Pero el poder siempre viene con un precio. Si es inteligente y humilde, leerá el contrato. Si es codicioso, entonces esa será su lección». «¿Pero y si lo lee?», preguntó Gómez. Sonreí levemente. «No lo leerá. La codicia ciega a la gente, abogado. El hambriento que ve un pastel pintado se lo traga de inmediato sin importarle si adentro tiene un anzuelo». «Está bien». Gómez suspiró, cerrando su maletín. «Los expedientes están listos. Poder notarial completo. Transferencia del título de director general y representante legal. Solo hace falta una firma». «Bien». Me ajusté el cuello de la camisa. «Salgamos. No hagamos esperar al futuro director general». El área del patio del taller se había transformado en una gala de 5 estrellas. Mesas redondas con manteles blancos impecables, velas parpadeantes, un mariachi tocando una canción alegre. Más de 300 empleados e invitados comían y bebían felices. Observé a Carlos desde la oscuridad tras bambalinas. Estaba borracho. La cara roja, la corbata chueca. Estaba parado en medio de un grupo de cargadores, los mismos a los que despreciaba en la mañana. «Les digo a ustedes», gritaba Carlos, agitando la copa y derramando vino. «Si este taller cayera en mis manos, correría a todos estos viejos inútiles. Traería máquinas de Alemania. Haría de este lugar una mina de oro». «¿Y qué pasaría con su papá?», preguntó un obrero con sarcasmo. «¿El señor Roberto? ¿Ese viejo?». Carlos se rió a carcajadas. «Lo jubilo. O lo pongo de portero. Solo sirve para barrer basura». Escuché cada palabra. Mi corazón ya no dolía. Estaba entumecido. La última gota de compasión se había evaporado con su borrachera. Las luces del escenario se apagaron. La música se detuvo de golpe. Un reflector iluminó directamente el micrófono en el podio alto. El presentador con voz potente. «Damas y caballeros, por favor, un aplauso para el fundador, el alma y corazón de Talavera Imperial, el presidente don Roberto». La gran puerta se abrió de par en par. Salí. Los aplausos estallaron como truenos. Los trabajadores se pusieron de pie, coreando mi nombre. Me respetaban no porque fuera rico, sino porque había amasado barro con ellos durante 10 años. Caminé despacio, con dignidad. El traje azul oscuro se ajustaba a mi figura, irradiando una autoridad que dominaba todo. No miré a nadie. Miré directamente a la multitud, donde estaba Carlos, y vi ese momento. El momento en que la copa de vino en la mano de Carlos cayó al suelo. ¡Crash! El vino tinto salpicó sus zapatos de imitación de piel baratos. Su boca se abrió de par en par. Sus ojos se desorbitaron, casi saliéndose de las cuencas. Me miraba como si viera un fantasma. Se frotó los ojos y volvió a mirar. Veía a su papá peón parado en lo más alto, aclamado por todos como un rey. Tomé el micrófono.
Mi voz profunda pero poderosa resonó en todo el espacio. Gracias a todos. Hace 10 años, empecé aquí con las manos vacías y el corazón roto. Me llamaron fracasado. Un fracasado. Hice una pausa. Mi mirada se clavó en Carlos. Estaba temblando. Su cara estaba sin una gota de sangre. Pero el lodo no sabe mentir, continué. Solo las personas mienten. Hoy estoy aquí para celebrar la verdad y para cumplir una promesa. Vi que Carlos empezaba a retroceder. Tenía miedo. Pensó que lo iba a exponer, que lo iba a echar delante de todos. Pero no. Vengarse así es demasiado vulgar. Sonreí, la sonrisa amable más falsa que jamás había actuado. Y hoy tengo un regalo especial. Una alegría que he esperado durante 10 años. Mi hijo Carlos ha regresado de Estados Unidos. La multitud exclamó, ¡Oh!, volviéndose a mirar a Carlos. ¡Carlos!, lo llamé, saludando con la mano. «Sube aquí con papá, hijo». Carlos se quedó clavado en el sitio. Estaba totalmente confundido. No entendía qué estaba pasando. ¿Por qué papá no lo regañaba? ¿Por qué lo llamaba a subir? Pero entonces, el instinto de supervivencia, o más bien el instinto de codicia, despertó en él. Miró mi traje lujoso, miró las luces brillantes, vio la riqueza que siempre había deseado. Mi papá es el presidente. Mi papá es millonario. Ese pensamiento cruzó su cerebro rápido como un rayo, quemando toda vergüenza, toda dignidad. Su rostro se transformó en un instante. Del miedo pasó a la sorpresa, y luego, a una sonrisa radiante, tan falsa que daba náuseas. «¡Papá!», gritó. Se abrió paso entre la multitud, corriendo hacia el escenario. Olvidó que hace un momento me llamaba viejo barrendero. Ahora, yo era su progenitor más grandioso. Se abalanzó y me abrazó. El olor a alcohol barato y perfume penetrante golpeó mi nariz. «Papá, Dios mío, no lo esperaba», me susurró al oído, con voz temblorosa por la emoción. «Te escondiste muy bien. Lo sabía. Sabía que nuestra sangre es sangre de dragón». Le di unas palmaditas en la espalda, mirando a la multitud que aplaudía conmovida. Pensaban que era un reencuentro padre-hijo lleno de lágrimas. «Perdón por haberte puesto a prueba, Carlos», dije al micrófono, pero las palabras eran para la trampa. Quería saber si podías soportar el sufrimiento. «Y has trabajado duro toda la semana». Carlos me soltó, asintiendo frenéticamente, actuando a fondo. «Sí, sí, papá, lo entiendo. Una lección maravillosa. Amo ese trabajo». Mentiroso. «Señoras y señores», declaré con firmeza, «ya soy viejo. Estas manos están cansadas. Este imperio necesita sangre joven. Alguien con visión moderna, como mi hijo aquí presente, que ha ido a Estados Unidos y ha aprendido muchas cosas». Carlos sacó el pecho, ajustándose la corbata chueca. Estaba loco de felicidad. Se imaginaba ya sentado en esa silla de cuero suave, dando órdenes a diestra y siniestra. Por eso, aquí y ahora, le hice una señal al abogado Gómez. Gómez salió, trayendo una pequeña mesa y la pila de documentos del destino. «Declaro que transfiero el puesto de director general y todo el poder ejecutivo de la empresa a mi hijo, Carlos». Todo el salón estalló en aplausos. Confeti disparado al aire. La música sonó alegremente. Carlos miró la pila de documentos. Sus ojos brillaban como faros de coche. No vio qué era ese fajo grueso de papeles. Solo vio el boleto de entrada a la clase alta. «Firma, hijo». Le entregué la pluma Fuente Montblanc chapada en oro. «Firma aquí, y todo será tuyo. Poder, dinero, fama». El abogado Gómez abrió la última página. Su mano temblaba un poco. «Joven Carlos, ¿quiere leer las cláusulas sobre las obligaciones?», preguntó Gómez, un último y débil esfuerzo de su conciencia. Carlos le arrebató la pluma. «¿Leer qué?», se rió fuerte, con tono de superioridad. «Es mi papá. Confío en mi papá absolutamente. Los abogados siempre complican todo». Se inclinó. La punta de la pluma tocó el papel. La tinta negra se extendió, formando el nombre Carlos con trazos llenos de orgullo. Firmó una vez, 2 veces, 3 veces. Firmó aceptando el cargo de director general. Firmó aceptando el poder de representante legal. Y lo más importante, firmó el acta. Acepta todas las obligaciones financieras y legales pendientes de la empresa. «Listo». Carlos dejó la pluma,
levantando los dos brazos al cielo como un campeón que acaba de meter el gol de oro. «Soy el patrón». Miré esa firma. La tinta ya estaba seca. La trampa se había cerrado. Recuperé la pluma y la guardé cuidadosamente en mi bolsillo. Miré a Carlos sumergido en la borrachera de la victoria, saludando a la multitud abajo. «Felicidades, señor director», dije, en voz baja pero suficiente para que él oyera. «Espero que sepas nadar bien, porque acabas de saltar a un tanque de tiburones». Carlos se volvió hacia mí, sonriendo de oreja a oreja, sin escuchar en absoluto la amenaza en mis palabras. «¿Qué dijiste, papá?» «Ah, no importa. Que suban la música. Esta noche bebemos hasta morir. Gente, yo invito todo». Di un paso atrás, cediéndole el escenario. Las luces brillantes lo iluminaban, deslumbrándolo. No veía la oscuridad que se arremolinaba justo bajo sus pies. Mañana. Solo mañana por la mañana. Cuando se le pase la borrachera, la verdadera pesadilla comenzará. A la mañana siguiente, estaba sentado en la oficina del presidente, bebiendo una taza de café negro sin azúcar. La ventana de cristal templado daba a todo el complejo de la fábrica. Todo seguía funcionando sin problemas. Camiones entrando y saliendo. Chimeneas soltando humo blanco. Trabajadores moviéndose como hormigas laboriosas. Pero hoy el ambiente era diferente. Una calma aterradora antes de la tormenta. 10 de la mañana. La puerta de la oficina se abrió de golpe sin que nadie tocara. Carlos entró. Todavía llevaba el traje rojo ciruela de anoche, pero ahora estaba arrugado, manchado de vino seco y apestaba a tabaco frío. Tenía la cara hinchada por la cruda, los ojos rojos, pero su forma de caminar seguía siendo tan arrogante como la de un cangrejo. «Buenos días, ex-presidente», gritó con la voz ronca. Arrojó el maletín de piel que acababa de tomar sin permiso del escritorio de la secretaria sobre mi mesa de caoba. «¿Por qué sigues sentado en mi silla?» Dejé la taza de café, mirándolo con calma. «Esta silla es muy cómoda, Carlos. Llevo 10 años sentado aquí. Mi trasero ya se acostumbró. Pues ve practicando estar de pie». Carlos se rió con desdén, caminando alrededor del escritorio, acariciando los adornos caros. «Anoche estuvo genial. Prometí aumentar el sueldo al doble a todos los empleados. ¿Ves lo generoso que soy? Ese es el estilo de liderazgo moderno». Arqueé una ceja. «¿Aumentar al doble? ¿De dónde vas a sacar el dinero?» «Del dinero de la empresa, obvio». Se dio palmaditas en el bolsillo de la pechera, donde guardaba la pluma de oro de anoche. «Por cierto, vine a hablar en serio. Ya estás viejo. Es justo que te jubiles. Ya vi una villa en las afueras. Vete allá a cultivar hortalizas. ¿Y esta oficina?» Arrugó la nariz. «La voy a demoler y construir de nuevo. El olor a viejo es demasiado fuerte». «¿Me estás corriendo?», pregunté, sin emoción en la voz. «No te estoy corriendo. Es una reestructuración de personal». Carlos soltó una carcajada, recostándose contra el librero. «Además, creo que no sirves como asesor. Tu mentalidad es muy anticuada. Lo mejor es que recibas tu pensión mensual y te vayas de viaje. ¿A dónde será? ¿A un asilo, tal vez?» Su insolencia había llegado al límite. Realmente creía que tenía el poder de vida o muerte en sus manos. Creía que la firma de anoche era una llave maestra que abría el tesoro. «Está bien, señor director general». Me levanté, abrochándome lentamente el saco. «Si el señor quiere trabajar de inmediato, lo invito a la sala de juntas número 1. La junta directiva y el equipo legal lo están esperando para la entrega de activos». Los ojos de Carlos brillaron como faros. «¿Activos? Las cuentas bancarias, ¿verdad? Órale, vamos. Me muero por ver cuántos millones de dólares tienes ahí». Salió disparado hacia la puerta, dejándome atrás. Miré su espalda y negué con la cabeza ligeramente. «Ya lo vas a ver, hijo. Pero no son millones de dólares en efectivo». La sala de juntas número 1 estaba helada. El aire acondicionado estaba a 18 grados, pero el ambiente se sentía aún más frío. Sentados alrededor de la larga mesa ovalada, había 5 hombres de traje negro, con caras serias como si estuvieran en un funeral. Eran Gómez, el abogado, el contador jefe y 3 auditores independientes que contraté específicamente para este teatro. Carlos entró, abriendo los brazos como una estrella de rock. «Hola, caballeros. Perdón por la demora. Así es la vida del jefe. Demasiado trabajo». Jaló la silla principal en la cabecera, se dejó caer y subió los pies a la mesa.
Bueno, ¿dónde está el dinero? Denme el número de cuenta para transferirme algo para mis gastos. Nadie se rió. Nadie aplaudió. Gómez se ajustó los lentes, mirando a Carlos con una mezcla de lástima y miedo. Me miró a mí, que estaba parado recargado en la puerta, y se aclaró la garganta. Señor Carlos, antes de entregar el control financiero, necesitamos completar el trámite de entrega de obligaciones. Obligaciones o lo que sea. Carlos agitó la mano. Ya firmé todo anoche. Anoche firmé hasta que me dolió la mano. Ahora denme el dinero. El contador jefe empujó una carpeta gruesa hacia Carlos. Señor director general, este es el informe financiero más reciente de la entidad legal que usted acaba de recibir anoche. Sociedad Anónima Barro y Deuda S.A. Carlos frunció el ceño, bajando los pies. Barro y... ¿Qué? El nombre de la empresa es Talavera Imperial, ¿no? ¿Por qué ese nombre tan raro? Ah, explicó Gómez, con voz monótona como una máquina. Talavera Imperial es la marca comercial, pero la entidad legal propietaria fue reestructurada ayer. Don Roberto dividió la empresa en dos partes. Parte 1. Activos, fábrica, maquinaria, marca y efectivo. Esta parte pertenece al Fideicomiso Roberto, con Don Roberto como titular vitalicio. Parte 2. Las deudas pendientes, obligaciones fiscales no liquidadas y contratos de riesgo. Esta parte se consolidó en la empresa Barro y Deuda S.A. Carlos parpadeó. Su cerebro perezoso intentaba procesar la información. ¿Dividió? ¿Qué significa eso? Significa que... Gómez pasó la página del expediente, señalando la firma de Carlos aún fresca. Anoche, usted firmó aceptando el cargo de director general y único representante legal de la empresa Barro y Deuda S.A. Entonces, ¿qué tiene esta empresa? La voz de Carlos empezó a temblar. Tiene... El contador jefe leyó en voz alta. Un almacén viejo y ruinoso en las afueras, donde usted durmió el primer día. 3 camiones averiados con el registro vencido y... Se detuvo, pasando a una página con un sello rojo brillante. Y una deuda de impuesto sobre la renta de 3 millones de pesos, más una multa por pago tardío de 2 millones de pesos. En total son 5 millones de pesos. La habitación quedó en silencio absoluto. Solo se oía el zumbido del proyector. Carlos se quedó petrificado. Su cara pasó del rojo del vino al blanco pálido de un cadáver. ¿5 millones? Tartamudeó. ¿Me están bromeando? ¿Dónde está el dinero del banco? En la cuenta de Barro y Deuda actualmente hay... El contador tecleó en la computadora. Exactamente 500 pesos. Suficiente para pagar su taxi a casa. ¡Fraude!, Carlos gritó, levantándose de un salto y tirando la silla. Golpeó la mesa con la mano. «Esto es un fraude. Ustedes se confabularon para engañarme. Papá». Se volvió hacia mí, con los ojos desorbitados de furia. «¿Me jugaste sucio? Dijiste que me dabas la empresa». Caminé despacio hacia la mesa de juntas, saqué un puro y lo encendí. «Te la di. Te di la personalidad jurídica. Te di el título. Querías ser el patrón, ¿no? El patrón es el primero en hacerse responsable cuando hay problemas. ¿O pensabas que ser patrón era solo sentarse a contar dinero? Pero yo no sabía que había deuda», aulló Carlos. «No leí. No leí». Gómez repitió sus palabras con frialdad. «Ante un tribunal. Esa frase no tiene valor, joven Carlos. La firma es suya. Usted confirmó que entiende y acepta todo el estado financiero de la empresa». Gómez sacó otro papel con el logo del SAT. Y las malas noticias no terminan. Esta mañana, el SAT acaba de enviar un citatorio. Como la empresa Barro y Deuda tiene un retraso de 6 meses en el pago de impuestos y usted es el nuevo representante legal, exigen que se presente. Si no paga los 5 millones de pesos completos en 30 días. Gómez hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Carlos. Usted será procesado por fraude fiscal y administración fraudulenta. La pena para esta cantidad es de 10 a 15 años de prisión, sin derecho a fianza. Carlos se tambaleó. Tuvo que aferrarse al borde de la mesa para no caer. ¿Prisión?, susurró. Yo acabo de regresar al país. No quiero ir a la cárcel. Se volvió hacia mí. Toda esa arrogancia de hace un momento desapareció por completo. Solo quedaba la imagen del niño asustado y cobarde de siempre. «Papá, haz algo. Tú tienes dinero. Paga por mí. Soy tu hijo».
Di una calada al cigarro y le eché el humo en la cara. ¿Mi hijo? Sonreí con desprecio. Ayer dijiste que yo era un viejo senil que necesitaba ir a un asilo. ¿Hoy ya soy tu papá otra vez? Perdón, estaba borracho. Hablé puras tonterías. Carlos se abalanzó para agarrarme las manos, con lágrimas y mocos escurriendo. Papá, sálvame. 5 millones para ti no es nada. Ayúdame a pagar. Le aparté la mano con fuerza, haciendo que cayera de bruces al suelo. Cierto, 5 millones para mí es poca cosa. Yo gano esa cantidad en un mes, pero la gano con sudor, con tierra, con fuego. ¿Y tú? ¿Con qué piensas pagarme? ¿Con tu miserable vida? Carlos yacía en el suelo, sobre la costosa alfombra de lana de la sala de juntas. Lloraba. El llanto sonaba como el de un niño azotado, pero mucho más cobarde. ¡Maldita sea! Golpeó el suelo con el puño. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Tanto me odias? Me puse en cuclillas frente a él, mirando directamente a esos ojos hinchados. No te odio. Odio la cobardía que hay en ti. Agarré la solapa de su traje rojo ciruela. Ese traje barato que él creía que era una túnica imperial. Te fuiste a Estados Unidos 10 años. ¿Qué aprendiste? Aprendiste a despreciar tus orígenes. Aprendiste a despreciar el trabajo. Aprendiste a culpar a otros. Regresas aquí, ves este patrimonio, y no preguntas cuánto sufrí para construirlo. Solo preguntas, ¿dónde está el dinero? Yo, balbuceó Carlos sin palabras. Me llamaste fracasado. Gruñí. Bien, ahora mira, ¿quién es el fracasado? Debes 5 millones de pesos. Vas a ir a la cárcel. Y no tienes ni un centavo en el bolsillo. Eres un cero a la izquierda, Carlos. Peor que un cero. Eres un número negativo. Carlos se encogió. Se dio cuenta de que el hombre frente a él no era el viejo padre fácil de intimidar. Era un monstruo forjado en el fuego del horno. ¿Qué quieres? Preguntó en voz baja. ¿Quieres que me muera? No. Morir es demasiado fácil. Me levanté, sacudiéndome el polvo de los pantalones. Quiero que vivas, pero que vivas como un hombre. Me volví hacia Gómez. ¿Ya redactaste el contrato de rescate? Gómez asintió, sacando un último documento. Era más delgado, solo unas pocas páginas, pero el contenido pesaba toneladas. Dáselo. Gómez puso el papel frente a Carlos. Joven Carlos, don Roberto ofrece comprar su deuda fiscal. Él pagará los 5 millones de pesos al SAT de inmediato para que usted no vaya a prisión. Los ojos de Carlos se iluminaron con esperanza. ¿De verdad? Gracias, papá. Sabía que me querías. No cantes victoria, interrumpió Gómez. A cambio, usted debe firmar este contrato laboral de pago de deuda. ¿Qué contrato? Carlos tomó el papel y leyó. El contenido es el siguiente. Usted reconoce deberle a don Roberto 5 millones de pesos. Usted trabajará en la fábrica Talavera Imperial para pagar la deuda. Su salario será el salario mínimo de la zona, unos 150 pesos al día. El 80% del salario se descontará directamente de la deuda principal. Solo podrá quedarse con el 20% para comida. Empezará desde el puesto más bajo. Personal de limpieza y procesamiento de arcilla cruda. Duración del contrato. Indefinida, hasta pagar la deuda total. Calculando, unos 80 años. Si huye o renuncia, el expediente de fraude fiscal se reactivará y se enviará directamente al tribunal. Al terminar de leer, a Carlos le temblaban tanto las manos que se le cayó el papel. ¿80 años? Gritó. Esto es ni esclavitud. ¿Piensas convertirme en esclavo? No es esclavitud. Es ser un trabajador honesto. Respondí fríamente. Tienes dos opciones. Una, salir por esa puerta, esperar a que llegue la policía a esposarte y pasar 15 años en la cárcel con los matones. He oído que en la cárcel les encantan los güeritos flojos como tú. 2. Firma aquí, quítate ese traje de payaso, ponte el uniforme de obrero y vete a limpiar las letrinas. Miré mi reloj. Tienes 5 minutos para pensar. Después de 5 minutos llamo a la policía. Esos 5 minutos fueron largos como un siglo. Carlos estaba sentado en el suelo, sudando a chorros. Miraba hacia la ventana, donde la libertad lo llamaba pero también donde la policía estaría esperando. Luego me miró a mí. Buscaba un poco de compasión en mis ojos, pero solo vio la firmeza de una roca. Queda un minuto, recordó Gómez, con el teléfono ya en la mano.
Carlos apretó los dientes. Sabía que había perdido. Perdido por completo. No tenía salida. El sueño de ser patrón, el sueño de ser millonario, todo se había desvanecido en humo. Ahora solo era un deudor. «Dame la pluma», dijo, con voz llena de rencor. Firmó el contrato. Esta vez su mano temblaba. La firma salió chueca, fea, ya no tan elegante como anoche. En cuanto soltó la pluma, le hice una señal al guardia. «Miguel». El viejo guardia Miguel entró, trayendo un uniforme de obrero color gris, viejo y desgastado, y un par de botas de hule. «Quítatelo», le ordené a Carlos. «¿Aquí mismo?» Carlos abrió los ojos como platos. «Ahora mismo. Ese traje lo compraste con un adelanto de sueldo. No has trabajado ni una hora, así que no tienes dinero para pagarlo. Lo confisco». Carlos se levantó, quitándose lentamente el saco rojo ciruela. Luego se quitó la corbata, luego la camisa blanca. Se quedó ahí, semidesnudo, temblando de frío y de humillación frente a los otros hombres. Se puso el uniforme de obrero. La tela áspera rozaba su piel de niño rico, molestándolo. Metió los pies en las pesadas botas de hule. Me acerqué y le acomodé el cuello de la camisa. Por primera vez en 10 años, tocaba a mi hijo de una manera tan cercana. «Te ves mejor con esto, hijo», dije en voz baja. «Bienvenido al equipo de Talavera Imperial». «Te odio», siseó Carlos entre dientes. Sus ojos me miraban con puro odio. «Bien», asentí. «Guarda ese odio. Conviértelo en fuerza para picar tierra. Cuando se te acabe el odio, o cuando pagues toda la deuda, serás libre». Me volví hacia Miguel. «Llévalo a la planta de tratamiento de aguas residuales. Hoy el tanque de sedimentación está tapado. Que lo destape bien limpio». Miguel asintió, agarrando a Carlos del brazo para llevárselo. «Vámonos, joven patrón. Hay mucho trabajo». Carlos fue arrastrando las botas de hule ruidosamente sobre el piso de granito. Volteó a mirarme por última vez. Esa mirada ya no era el desprecio de alguien superior, era la mirada de una bestia salvaje que acababa de caer en una trampa y ser enjaulada. La puerta se cerró. La habitación quedó en silencio. Gómez recogió los papeles, suspirando aliviado. «Fue muy duro, don Roberto. ¿Cree que aguante?» Caminé hacia la ventana, mirando hacia el patio. Un momento después, vi la pequeña figura de Carlos en su traje gris caminando cabizbajo tras Miguel hacia la zona más ruinosa de la fábrica. «La arcilla, para convertirse en cerámica preciosa, tiene que pasar por fuego a 1200 grados, Gómez», dije, bajando la voz. «Si se rompe es basura, pero si aguanta, se convertirá en una obra maestra». Tomé la taza de café ya fría y me la bebí de un trago. Sabía amargo, pero tras el amargor empecé a sentir un ligero dulzor. El proceso de cocción humana había comenzado. Si el infierno tuviera olor, apuesto a que olería al amoníaco que sube de los tanques de esmalte crudo mezclado con el sudor agrio de los horneros a mediodía en verano. Y Carlos, mi antiguo príncipe, se estaba revolcando en ese infierno. La primera semana fue la peor. Carlos no podía hacer el trabajo. Era débil. Cargar un costal de arcilla de 50 kilos 10 pasos y le temblaban las piernas. Luego caía al suelo. El costal lo aplastaba. El polvo volaba por todas partes. Los obreros se reían a carcajadas. «¡Ándale, princesa!», le gritaban. «Cuidado, no te vayas a romper una uña». Carlos yacía allí, tosiendo, con la cara roja de coraje y de vergüenza. Miraba hacia mi oficina de cristal con ojos de súplica, pero yo solo estaba ahí parado, taza de café en mano, mirando hacia abajo fríamente como un dios que gobierna el infierno. No me moví. Las reglas son las reglas. El primer mes, sus dedos de niño rico empezaron a sangrar. Su piel era delgada. Al tocar los costales ásperos y los mangos de madera de las palas, se le llenaban de ampollas. Las ampollas se reventaban, soltando líquido amarillo. Luego hacían costra y volvían a reventarse. Cada noche se arrastraba a su dormitorio colectivo, con las manos temblando tanto que no podía sostener la cuchara para comer. Lloraba. Escuché a Miguel reportar que lloraba sollozando toda la noche, maldiciéndome, maldiciendo a Estados Unidos, maldiciendo su destino. «Viejo maldito, me quiere matar», pero no se atrevía a escapar. El miedo a la prisión y a los matones de la cárcel era más grande que el miedo a los trabajos forzados. El tercer mes, la resistencia empezó a convertirse en resignación.
Carlos ya no maldecía. Estaba demasiado cansado para maldecir. Se convirtió en una máquina. Se levantaba a las 5, barría el taller, destapaba caños, mezclaba tierra, cargaba costales, y en la noche caía muerto de sueño. Una tarde fui a inspeccionar el taller. Vi a Carlos descansando, bebiendo agua del grifo público que antes despreciaba por sucio. Bebía con desesperación como un camello sediento. Me acerqué. Se limpió la boca con la manga sucia de su camisa y me miró hacia arriba. Su mirada había cambiado. Esa mirada arrogante y evasiva de antes había desaparecido. En su lugar había una mirada turbia, cansada, pero con algo más real. ¿Todavía no te has muerto?, pregunté. No, respondió secamente. Pero ya casi. Bien, asentí. Lo que no te mata te hace más duro. Enséñame las manos. Dudó, y luego extendió las manos. Ya no eran manos de Carlos el Junior. Las palmas estaban llenas de callos amarillentos, las uñas negras de arcilla incrustada, imposible de lavar. Manos de hombre, sentencié. Ahora sí te empiezas a parecer a un Roberto. Sigue trabajando. Me di la vuelta, ocultando una media sonrisa. Su cáscara de falsa apariencia se estaba cayendo a pedazos. La parte humana de adentro estaba apareciendo. Segundo año del contrato de esclavitud. Carlos había pagado cerca del 15% de la deuda. Fue ascendido de limpieza a ayudante en el área de hornos. El trabajo era menos sucio, pero más caliente. Tenía que vigilar el fuego. Un pequeño error en la temperatura arruinaría una hornada de miles de dólares. Una noche de lluvia torrencial, recibí un aviso del guardia. Había un coche extraño estacionado en la puerta trasera. Era el coche de don Eladio, mi mayor competidor en esta región de Puebla. Eladio siempre había codiciado mi fórmula exclusiva de esmalte azul cobalto profundo. Apagué las luces de la oficina, observando silenciosamente a través de la cámara. Eladio estaba bajo la lluvia, sosteniendo un paraguas para Carlos. Los dos susurraban. «Escucha, chico», dijo Eladio, con voz dulce. «Sé que tu padre te trata como a un perro sarnoso. ¿80 años para pagar? Una locura. Tengo una oferta». Carlos estaba encogido en su uniforme empapado. Sus ojos brillaron al oír la palabra «oferta». «¿Qué quiere?» «La fórmula del azul», dijo Eladio directamente. «Trabajas en los hornos. Sabes dónde se guarda ese cuaderno. Consíguemelo. Pagaré toda tu deuda, más 1.000.000 de pesos en efectivo. Y te llevo a Canadá esta misma noche. Libertad, riqueza. Véngate de ese viejo tacaño». Se me encogió el corazón. Esta era la prueba final. Si aceptaba, lo metería a la cárcel de verdad, sin más salvación. Carlos guardó silencio. La lluvia le golpeaba la cara. Miró el Mercedes brillante de Eladio y luego miró el viejo taller de cerámica a sus espaldas. 1.000.000 de pesos. Libertad. Eso era todo lo que había soñado. «¿Qué dices?», urgió Eladio. «La oportunidad solo llega una vez». Carlos se pasó la mano por la cara. Se miró sus manos callosas, las manos que habían amasado toneladas de tierra en los últimos 2 años. «Oiga, don Eladio», dijo Carlos con voz ronca. «Dime, hijo, ¿sabe por qué el esmalte de mi papá es tan azul?». Eladio se quedó perplejo. «¿Por qué?». «Porque mi papá le mezcla sudor», respondió Carlos. «Y también sangre». Retrocedió un paso, alejándose del paraguas de Eladio. «Soy un fracasado. Soy un prisionero de trabajos forzados, pero no soy un ratero». «¿Estás loco?», gritó Eladio. «¿Piensas ser esclavo toda tu vida? Lárguese». Carlos escupió al suelo, justo al lado de los zapatos caros de Eladio. «Lárguese de la tierra de mi padre antes de que llame a seguridad». Eladio maldijo y se metió a su coche para irse a toda velocidad. En la oficina oscura me dejé caer en la silla. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Por primera vez en 12 años, lloré. No de tristeza, sino de alivio. Mi hijo había regresado. No de Estados Unidos, sino del mundo de la ignorancia. 4º año. Carlos ya no me debía dinero. De hecho, le había perdonado la deuda en secreto desde aquella noche de lluvia, pero no se lo dije. Quería ver hasta dónde llegaba. Ahora ya era un verdadero alfarero. Músculos marcados, piel bronceada color cobre. Hablaba poco, era reservado, pero cuando se sentaba en el torno, se transformaba en un artista. Amaba la tierra,
Veía cómo acariciaba la arcilla. Hablaba con la tierra como yo lo hacía antes. Pórtate bien, no te agrietes, te voy a dejar hermosa. Una mañana entró a mi oficina, sin tocar, pero esta vez no con insolencia, sino con la seguridad de un maestro artesano. En sus manos traía un jarrón. Puso el jarrón sobre mi mesa. Era un tibor, alto y elegante. Esmalte marfil, con cactus espinosos pintados a mano alzándose en medio del desierto. El color azul del esmalte era profundo, cautivador. Para descontar de la deuda de este mes, dijo con voz tranquila. Tomé el jarrón. Lo examiné bajo la luz del sol. Golpeé suavemente con la uña el borde. Ting. Sonido cristalino, sin impurezas. Técnica perfecta. Incluso, tuve que admitir en mi interior, sus trazos eran más libres que los míos. Tenía la fuerza de la juventud. Pero yo soy Roberto. No elogio tan fácilmente. Aquí en el cuello, señalé un punto minúsculo, casi invisible a simple vista. El esmalte está un poco grueso. La temperatura del horno varió 5 grados, ¿verdad? Carlos asintió. Sí. El viento cambió de dirección a las 3 de la mañana. Intenté ajustar el horno, pero me tardé unos segundos. No cumple con el estándar de exportación. Empujé el jarrón hacia él. Rómpelo. Hazlo de nuevo. Esperé a que se enojara. Esperé a que el Carlos de antes gritara. Viejo exigente, así está muy bonito. Pero no. Carlos tomó el jarrón. Miró su obra un segundo con pesar, y luego, sin dudarlo, lo levantó y lo arrojó con fuerza al suelo. ¡Crash! El jarrón se hizo añicos. Los hermosos fragmentos de cerámica salieron volando. Sí, maestro. Inclinó la cabeza saludándome, y se dio la vuelta hacia la puerta. Haré otro mejor. Miré los pedazos en el suelo. Mi corazón vibró de orgullo. Romper el ego para perseguir la perfección. Esa era la última lección. Se había graduado. Una semana después, tuve un leve ataque al corazón. El médico dijo que mi corazón estaba sobrecargado. Sabía que no me quedaba mucho tiempo. Llamé a Carlos y al abogado Gómez a la oficina. Carlos entró, todavía con su ropa de trabajo llena de tierra. Me miró con preocupación mientras yacía en el sofá. «¿Cómo estás, papá?», preguntó, con ansiedad genuina. «A punto de morir». Sonreí con ironía. «Pero no me moriré ahorita. Siéntate». Gómez desplegó un nuevo expediente. Esta vez no era una trampa de deudas. «Carlos», dije con voz débil, «ya pagaste toda tu deuda monetaria. Los 5 millones. La terminaste de pagar desde el año pasado». Carlos se quedó atónito. «¿Por qué no me dijiste? He trabajado gratis todo este año, para ver si amabas el oficio de verdad, o solo lo hacías por miedo a la cárcel». Lo interrumpí. «Y lo has demostrado». Le hice una señal a Gómez. El abogado le entregó a Carlos un testamento y un contrato de fideicomiso. «Hoy te entrego la empresa. Esta vez es de verdad», dije. Carlos tomó el papel. Le temblaban las manos. Pero no se apresuró a firmar como la vez anterior. Leyó. Leyó línea por línea. Analizó cada palabra. «¿Fideicomiso del patrimonio Roberto?», leyó en voz alta. «Carlos Roberto es nombrado director ejecutivo vitalicio». «Sigue leyendo», le recordé. «Con la condición, no puede vender la marca. No puede despedir a los artesanos mayores de 60 años. Debe destinar el 30% de las ganancias anuales para reinvertir en la escuela de cerámica para niños pobres. Si viola cualquier cláusula, todos los activos se transferirán automáticamente a la iglesia de la diócesis de Puebla». Carlos levantó la vista hacia mí. «Papá, ¿todavía no confías en mí completamente? ¿No me das la propiedad de la tierra?». «No te doy la propiedad. Te doy la responsabilidad». Lo miré directo a los ojos. «Los bienes son cosas que se pueden vender, pero el legado es algo que se debe guardar. No eres el dueño de esta tierra, Carlos. Eres su empleado. Eres el guardián del fuego». «¿Y si no firmo?», preguntó. «Entonces eres libre. Puedes irte. Le dejaré la empresa a Miguel o a Mateo. Y tú te vas con las manos vacías, pero libre de deudas». Carlos miró el contrato. Luego miró por la ventana, donde las chimeneas de los hornos soltaban humo hacia el cielo azul intenso de México. Ese era su mundo ahora. Había derramado sudor y sangre ahí. Tomó la pluma. «No me voy a ningún lado», dijo con firmeza. «Esta es mi casa». Firmó. La firma esta vez fue audaz, decisiva y llena de peso.
Suspiré aliviado, cerrando los ojos. Bien, ahora lárgate a trabajar. El horno número 3 se está sobrecalentando. 3 años después. Me había retirado por completo, sentado en mi silla de ruedas. Diariamente la enfermera me sacaba al porche para mirar el valle. Pero hoy exigí bajar al taller. El taller Talavera Imperial ahora era diferente. Se había expandido, era más moderno, pero el alma seguía siendo la misma. Los viejos artesanos seguían siendo respetados, y los jóvenes trabajaban con entusiasmo. Vi a Carlos parado en medio del patio. Llevaba una camisa de tela rústica, con las mangas arremangadas mostrando sus brazos musculosos. Estaba regañando a un camionero por sacudir una caja de mercancía. ¡Caray!, gritó, con una voz retumbante igualita a la mía en mis tiempos. ¿Llevas cerámica o costales de papas? Una grieta y te lo descuento del sueldo. Trabaja bien. El chofer inclinó la cabeza pidiendo disculpas profusamente. Carlos se dio la vuelta y vio que yo estaba en la silla de ruedas. Sonrió. Una sonrisa radiante, dientes blancos brillando en su rostro curtido por el sol. Se acercó, se limpió las manos llenas de lodo en el pantalón antes de atreverse a tomar mi mano. «Hola, jefe», dijo. «¿Vienes a inspeccionarme? Bajo a ver si no has echado a perder mi horno». Refunfuñé, pero mis ojos brillaban de alegría. En ese momento, un coche lujoso se estacionó frente a la puerta. Un niño de unos 10 años bajó. Era el hijo de Carlos, mi nieto. El niño vestía el uniforme de una escuela internacional, limpio y perfumado. Corrió hacia adentro, queriendo abrazar a su papá. «Papá». Carlos retrocedió rápidamente, extendiendo sus manos manchadas de lodo para detenerlo. «No, mijo, no me abraces. Estoy muy sucio». El niño se detuvo, miró la ropa sucia de tierra de su papá y arrugó la nariz. «Guácala, papá. Hueles a lodo». Carlos se congeló un segundo. Vi pasar por sus ojos la imagen de sí mismo hace 15 años, el día que pateó mi cubeta de agua. Pero entonces, Carlos sonrió, se arrodilló, mirando directamente a los ojos de su hijo. No se avergonzó. Levantó esas manos callosas, agrietadas, llenas de arcilla marrón oscuro frente a la cara del niño. «Escucha, hijo», dijo Carlos con voz cálida y orgullosa. «Estoy sucio. Sí. Mis manos huelen a lodo. Sí. Pero esta suciedad paga el uniforme limpio que traes puesto. Este olor a lodo compra tu comida rica todos los días. Y estas manos sucias», apretó el puño, «están construyendo tu futuro». El niño miró a su papá con asombro, y luego miró esas manos. No entendía todo, pero sentía la fuerza en la voz de su padre. Se acercó, ignorando la advertencia, y abrazó el cuello de Carlos. «No me da miedo la suciedad». Carlos abrazó a su hijo, cerrando los ojos, inhalando el aroma del niño. 2 lágrimas rodaron por sus mejillas, mezclándose con el polvo de carbón. Yo estaba en mi silla de ruedas, viendo la escena. El viento de la tarde soplaba, trayendo el olor acre de la tierra cocida. Recordé la frase de hace años: «Eres un fracasado». Miré a Carlos, el gran hombre arrodillado en el lodo, abrazando a la futura generación. No era un multimillonario de la bolsa. No era un magnate inmobiliario. Solo era un alfarero con manos callosas. Giré la silla de ruedas para irme, dejando espacio para padre e hijo. «El fracasado», susurré para mí mismo, con una última sonrisa de satisfacción en los labios. «El fracasado ahora tiene las manos sucias, pero el alma llena». «De nada, hijo. Si esta historia te ha cautivado, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda de la pantalla. Gracias por vernos.